clase 3 de Kennedy tiene situaciones bien particulares partiendo de arco estable hasta arco inestable. Estamos en presencia de un arco estable, una clase 3, limitación 17, 15, modificación 1, limitación 27, 24, donde solamente tengo zonas dentro soportadas de corta extensión. Si recordamos la regla de Applegate, tengo regla número 2. Regla número 2 para indicar que esas zonas no se van a utilizar. Regla número 5, zona de clase. Regla número 6, zona de modificación. ¿Por qué tomé la zona 5 como la zona del primer cuadrante? Porque en igualdad de molares en la parte posterior, prima o se escoge el cuadrante inferior. Este es un arco estable, por lo tanto, en este arco estable no aplica la biodinámica, no hay movimiento. Por lo tanto, aquí no hay presencia de eje de rotación. La biodinámica comienza en arcos a partir de la pérdida de 3 o más dientes en zonas dentro soportadas. Aquí estamos hablando de ejes potenciales. Un eje potencial sagital. ¿Por qué? Porque tengo un apoyo en la parte anterior, un apoyo en el 13, un apoyo en el 23, un apoyo mesial del 17, un apoyo mesial del 27. Entre ambos se presenta lo que se llama eje de rotación potencial. Potencialmente me puede generar movimiento. Marcamos ejes con una línea roja discontinua y los identificamos con un signo. Aquí tengo un apoyo fulcro primario con signo positivo negativo. Todos los apoyos que formen parte de eje de rotación potencial tienen el mismo signo, más menos. Todos, por lo tanto yo digo apoyo fulcro primario positivo negativo para diferenciar. Ahora, si en este momento quiero colocar ganchos también en la parte anterior, tendría la misma característica, apoyo fulcro primario positivo negativo. Si no le quiero colocar ganchos, diría apoyo fulcro secundario positivo negativo. Tengo eje de rotación, por lo tanto en este momento quiero aplicar un concepto de contención. Dijimos en un momento inicial que la contención tiene 4 aplicaciones. Es contención inicial, contención complementaria, forman un grupo, contención rígida y contención flexible, forma otro grupo. Si hago el diseño clásico de un gancho que iría en esta situación, sería un Eiker simple. Si hago el diseño clásico, tendría otro Eiker simple acá. Y este ejemplo de clase 3 nos permite entender el concepto de inicial y complementario. Tengo un arco con 2 ejes potenciales, por lo tanto la tendencia a moverse va a ser de forma lateral. El control de la carga es lateral. Recuerden que el eje me permite o me da origen a los vectores. Aquí tengo un vector de carga transversal, un vector de carga transversal. Puedo identificarlo con un signo B1, puedo identificar este con un signo B2. Tengo el mismo gancho en un 17 y en un 27, pero la contención, los nombres son diferentes. ¿Por qué? Cuando hacemos un listado de contenciones, hay 4 palabritas, hay 5 conceptos que tengo que trabajar. ¿De quién voy a hablar? Del diente. ¿Cuál es el vector que va a estar implícito en mi control? ¿Cuál es la ubicación de la zona donde voy a trabajar? ¿Quién está en ese sitio? ¿Cuál es el componente que está en ese sitio? ¿Y cuál es el tipo de contención? Estos 5 conceptos forman parte de lo que se llama un análisis o listado de contenciones. Repito, ¿de qué diente voy a hablar? ¿De quién es el vector? ¿Cuál es la ubicación? ¿Quién es el componente? ¿Y cuál es el tipo de contención? Si voy a hablar del 17 y voy a hablar del vector que va hacia un lado, sería B2, digo, ¿cuál es la superficie del diente que se opone al movimiento? Claramente sería la superficie palatina. ¿Qué componente está ubicado ahí? Está ubicado el brazo opositor. ¿Y qué tipo de contención? Dijimos, cuando hablamos de contención teníamos que decir primero si era contención sagital
o de contención transversal. Y luego acompañar de las iniciales que estamos mencionando. Por lo tanto digo, el control es transversal, tengo una contención transversal. Como está en el mismo cuadrante, es una contención inicial. Y el componente que lo hace es un componente rígido. Por lo tanto, tengo una contención transversal inicial rígida. Repito, 17, vector B2, la superficie es palatina, el componente es el brazo opositor. ¿Y el tipo de contención cuál es? De lado, transversal, inicial porque está en el mismo cuadrante, está cerquita del eje de rotación y el componente rígido. Si para el mismo diente yo hablara del 27, tengo 27, cambio de diente, pero tengo el mismo vector, las superficies que van a cambiar son diferentes. La ubicación, ahora voy a hablar, cuando la fuerza se genera en el primer cuadrante, yo digo, ¿qué componente? No puedo hablar ahora del brazo opositor del 27 porque él no se opone. Quien se opone es el brazo retentivo. B2, la superficie ya no es palatina, sino que es vestibular. ¿El componente quién es? Brazo retentivo. Y aquí es importante recordar que el brazo retentivo tiene dos componentes. Tiene una parte rígida llamada hombro y una parte final, el extremo, que es el extremo que es flexible. Como el movimiento es transversal, la parte rígida, el hombro, asimila a la parte flexible y la hace y la considera rígida. Solamente el extremo se considera que brinda retención flexible en movimientos anteroposteriores. Cuando hay movimiento lateral, todo el brazo, y repito, todo el brazo interactúa. Por lo tanto, si empleo los mismos conceptos de contención, sigue siendo transversal porque está actuando de lado. Pero ahora cambia, ya no es inicial, sino que es complementaria porque es al lado contrario. Y sigue siendo rígida, a pesar de que involucre un componente flexible, se maneja como rígida porque involucra la presencia del hombro. Ahora hacemos un ejemplo para explicar claramente cuando el extremo del brazo retentivo se considera una contención inicial flexible que se da en los casos de clase 1 o de clase 4 cuando está ubicado hacia la parte anterior o posterior. Si hacemos el diseño completo de este caso, ya prácticamente lo hemos completado. Hacemos el apoyo singular. Tengo una rejilla y es importante que la rejilla involucre o tenga en cuenta el número de pónticos y la anchura del póntico. No puede ser una rejilla supremamente ancha ni muy estrecha, sino que tiene que ser acorde al póntico. Tengo un apoyo mesial, tengo una rejilla convencional dentro soportada y el área de la rejilla, y aparece algo que se llama la línea de terminación. Esta línea de terminación es supremamente importante porque es el límite entre la porción metálica y la porción acrílica de la removible. Tengo un brazo de un Eiker simple, tengo mi bajo, tengo mi apoyo, tengo mi placa proximal, tengo mi rejilla, tengo mi apoyo, tengo mi brazo opositor, tengo mi brazo retentivo, tengo la rejilla dentro soportada. La rejilla en su parte lateral toma como referencia la ubicación del apoyo. La rejilla no puede sobrepasar, la rejilla no descansa, ni el hombro tiene que descansar sobre o teniendo como referencia la ubicación del apoyo. Hay técnicos dentales que ubican rejilla demasiado hacia vestibular, casi ubicándola cerca del hombro, y eso está contraindicado porque dificulta la colocación de los pónticos. Por lo tanto, la rejilla en una clase 3 toma como referencia la ubicación o la orientación de los apoyos. Va dirigida a los apoyos y lateralmente teniendo el área en cuenta, el área de pónticos a reemplazar. Bajo aquí y tengo una banda ancha palatina, una placa palatina, y más de un colega le gusta la alternativa de hacer banda anteroposterior y apica, pero hay que tener en cuenta, para una banda anteroposterior la distancia mínima es 15 milímetros. Si no tengo 15 milímetros no puedo hacer una banda anteroposterior, mínimo 15 milímetros.
De ahí puede hacer con 2 centímetros, 2 centímetros y medio, pero lo mínimo 15 milímetros para hacer una banda antero-posterior. Es un arco relativamente estable, tan estable que estamos hablando de una situación de ventaja biológica transversal. Y es importante este concepto, porque recordemos que la ventaja biológica puede ser transversal o puede ser sagital, que es la que se aplica a las clases 4. La clase 4 con bastantes dientes, una clase 4 de imitación 1323, 1424 por ejemplo. Aquí tengo, ¿y por qué hablamos de ventaja? Recordemos, si la carga es lateral, la ventaja, y recordemos que ventaja es distancia, distancia incrementada con la oposición. Por lo tanto, yo tengo una contención inicial, más tengo la posibilidad al lado contrario de tener la ayuda. Tengo distancia con esta superficie. Por lo tanto, tengo ventaja biológica transversal de lado. Es uno de los arcos más estables porque tengo dos tipos de contenciones, una en el mismo cuadrante y otra en el cuadrante opuesto. La clase 1 adolece de contención dental complementaria, no tiene contención dental complementaria, tiene contención dental inicial, dada en los dientes limitantes. La clase 3 tiene tanto inicial como complementaria, por lo tanto trabaja bastante bien. La situación de pérdida de dientes en la clase 3 me da la presencia de ejes de rotación reales. Tengo aquí una clase 3, limitación 17, ya no 13 sino 12, con una zona de modificación 22, 27. Este caso particular lo vamos a ver más adelante en otro video posterior en situaciones de colocación de implantes para manejo de fuerzas laterales. La clase 3 bilateral. Estamos en presencia de 2, regla número 2 para descartar la zona del tercer molar. Regla número 2, como tengo igualdad de dientes en la parte posterior, prima el cuadrante 3 versus cuadrante 4. Por lo tanto, esta zona pasa la línea media y al pasar la línea media estoy en presencia de una clase 3 bilateral. Recordemos que este concepto no lo manejó el doctor Applegate, no lo manejó el doctor Kennedy. Es un concepto que nace a partir de la actualización dada en el año 2000 por el doctor Quintero. Trabajamos en este momento clase 3 bilateral. En clase 3 bilateral tengo la presencia de eje de rotación en la parte anterior. Tengo apoyo singular en el 43, tengo apoyo mesial del 37. Tengo un eje de rotación diagonal anterior, diagonal en forma asimétrica de lado a lado y anterior en la parte anterior, y simultáneamente tengo un eje de rotación sagital mucoso anterior. Recuerden que este eje de rotación sagital mucoso anterior nace a partir de un molar. Si tengo premolares no existe este eje es propio de la pérdida de premolares, por lo tanto teniendo solamente molares sale este eje. Teniendo los dos ejes y teniendo los vectores que se generan en cada uno de ellos, un vector lateral y un vector anterior, aparece algo que se llama efecto de volcamiento, que es uno de los efectos que genera más inestabilidad. Esta situación de volcamiento, y aquí aparece otra vez el concepto de contención. Tenemos que ubicar, para toda acción que es el volcamiento existe una reacción. Esa reacción se llama contención cuando está dada por los dientes. Por lo tanto, si en este momento hago este tipo de diseño, un brazo retentivo, si alguien me quiere hacer un diseño de un Eiker simple, la obligación de este Eiker simple es ir bien a la superficie distal, cerrando aquí. Y cuando digo cerrando, no es cerrando totalmente, sino dejando lo más cerquita posible, no bien cerrado, sino dejando una separación. Este Eiker simple, la circunvalación tiene que ser lo más cerrada posible sin llegar a ser completa, al recalco, sin llegar a ser completa, para tener un tipo de contención. Si ubico una placa proximal en este lado, si ubico una placa proximal en este lado, y si aquí hago exactamente el mismo diseño de otro Eiker simple, igual cerrándolo lo más posible, vamos a ver qué tipo de contención manejamos. Recordemos que la contención es la oposición a un movimiento rotacional. Por lo tanto, en esta situación de volcamiento no puedo hablar de ventaja. Aquí no hablo de ventaja, se habla de una situación de equilibrio.
¿Por qué no hablo de ventaja? Porque la situación de volcamiento me implica gran movimiento. Afortunadamente tengo dientes en la parte posterior que me controlan dicho movimiento. El primer control, la primera contención, ¿dónde se ejerce? En los dientes que están cerca al movimiento. ¿Quiénes son esos dientes? El 37 y el 43. Por lo tanto, una placa proximal distal del 43 y el brazo opositor, llevándolo bien hacia distal, me hacen la primera contención. Si hacemos el mismo listado de contenciones, y recuerden que un listado de contenciones nos da lo siguiente: hablamos de un diente, hablamos del vector que genera ese diente, hablamos de la ubicación de la superficie que se opone a dicho movimiento, hablamos del componente que está en ese sitio y hablamos del tipo de contención. Si distingo esto como B1 y este como B2, yo digo claramente voy a hablar del 37. ¿Con qué? Con el B1. No hay ninguna duda que la superficie que se opone es la superficie lingual. ¿Cuál es el componente que está ahí? Es el brazo opositor. ¿Y qué tipo de contención? Recordemos que la contención siempre hay que decir primero si es sagital o es transversal. La contención es transversal, es de lado. ¿Y quién la hace? En un primer momento, es inicial. ¿Por qué es inicial? Porque se ejerce en el mismo diente por donde pasa el eje de rotación. ¿Y qué componente la está haciendo? Un componente que es rígido. Por lo tanto, yo tengo una contención transversal inicial rígida. Ahora, afortunadamente, si hablo del 43, que digo, contra el mismo B1, el B prácticamente, ahora voy a hablar, en vez de B1 voy a hablar de B2. Esta placa con respecto a B2, ¿dónde está? Está en distal del 43. ¿Qué componente va ahí? Va la placa proximal. ¿Y qué componente? Ahora, ¿qué tipo de contención? Ahora ya no es transversal, sino que es una contención sagital. ¿Y por qué digo que es sagital? Porque es en sentido antero-posterior. Es inicial, porque está en el pilar donde pasa el eje de rotación. Y el componente rígido, porque la placa proximal es rígida. Entonces miren que realizar un listado de contenciones es simplemente observar cuáles son las superficies que se están oponiendo y qué componente está. Ahora, ¿por qué hablo de una situación de equilibrio? Porque si tengo esta distancia que me da carga, igualmente tengo otra que se opone. Yo digo, tengo un brazo de acción, pero también tengo un brazo de reacción. Y el brazo de reacción me dice que la superficie distal del 47 es una superficie excelente para control de fuerzas. Lo que yo haga en esta parte posterior es lo que me controla lo que se genera en la parte anterior. Por lo tanto, si hablo del 47, ¿qué hablo? El 47, voy a hablar de la parte anterior, voy a hablar de B2. ¿Qué superficie se opone? La superficie distal. Y en distal, ¿quiénes tengo? Si yo hago un Eckert simple con una adecuada circunvalación, o sea que lo cierro bien. Cerrarlo bien no es cerrarlo completamente, sino dejarlo más cerca posible un brazo de otro. Puedo decir tranquilamente, brazo opositor y más bien brazo retentivo también. Ese tipo de contención que me está trabajando es una contención sagital, complementaria, rígida, porque abarca todo el brazo retentivo. Para el diseño de la removible de la K3 bilateral hay dos alternativas a nivel del 37 y el 47. La primera alternativa fue la que aplicamos ahora del Eckert simple, pero es un Eckert simple con una adecuada circunvalación. La otra alternativa es el anillo. ¿El anillo por qué? Si ubico un apoyo en la parte anterior y un apoyo en la parte posterior, y básicamente vamos a hacer lo que se llama un anillo modificado. ¿Y en qué radica esta alternativa? Que el brazo opositor está asimilado por el conector mayor. No hay brazo opositor. El conector mayor asume, por lo tanto, por la falta de espacio en la parte inferior, no hay un brazo opositor claro. Tengo el apoyo anterior, tengo la zona de la rejilla y el brazo retentivo sale de la parte posterior. Este diseño
de anillo modificado, requiere una condición fundamental, que en la parte posterior se evite el efecto de plano inclinado. O sea, no debe existir plano inclinado, no plano inclinado. Recordemos que cuando hablamos de plano inclinado, decíamos que hay plano inclinado de asentamiento y plano inclinado de desalojo. Por lo tanto, la superficie distal tiene que ser lo más amplia posible, seguramente realizando una cuña distal para que el brazo opositor, para que la porción posterior del brazo retentivo tenga suficiente ubicación en sentido vertical y se oponga al movimiento. Si no se logra eso, lo más indicado es cambiar este diseño y hacer el Eiker simple distal, o sea, llevándolo bien hacia la parte distal. Sale el conector mayor y aquí aparece un tipo de nombre diferente de conector mayor. Normalmente en la parte inferior, los conectores mayores que se conocen usualmente es conector mayor vara lingual, placa lingual, vara doble de Kennedy, pero aquí hemos empleado un concepto de una barra lingual modificada. ¿Y en qué radica esto? Que esta barra lingual, que tiene también forma de media pera, se une a la rejilla. Una barra lingual unida a la rejilla aparece con el nombre de barra lingual modificada como alternativa de diseño. Porque normalmente la forma de barra lingual se ubica en zonas donde tengo dientes, en forma de media pera. Pero aquí en la parte anterior, como tengo una zona de dentura y se va a unir a una rejilla, hablamos de una barra lingual modificada. Puedo colocar un diente a tubo en esta zona, bajamos con la barra lingual, aquí sí viene, ubicamos el apoyo en la parte mesial de este premolar. Normalmente la falta de espacio obliga muchas veces a hacer alternativas de liberación de escotaduras. No se maneja tanto la escotadura por la disminución de la zona placa proximal, espacio acá, y puedo diseñar tranquilamente un Eiker simple en la parte posterior, pero con la alternativa que mencioné ahora de extensión, bien hasta la parte distal. Esta alternativa me obliga, puedo colocar dientes a tubo. ¿Qué es un diente a tubo? Donde no hay rejilla, simplemente se coloca un pin y aquí el técnico dental nos coloca los dientes en forma ceñida, ubicándolos en cada una de las zonas edéntulas. Esta alternativa nos permite a nivel de contención, ya repito, en la parte posterior tendría contención complementaria rígida, aquí tendría contención inicial rígida, dependiendo de las diferentes tendencias de movimiento que tenga la zona a extensión.